Estimados estudiantes, se les saluda. En esta cápsula iremos introduciéndonos en lo que es funciones avanzadas en Excel, para lo cual vamos a trabajar con el taller número 3, el cual al hacer clic en él, lo primero que hay que tener cuidado es en seleccionar habilitar contenido de la advertencia de seguridad que figura al abrir su archivo. Por lo menos la primera vez que lo abran, les va a salir eso, por lo tanto habilitan contenido y luego de ello aparece, digamos, nuestras diferentes hojas. En este caso tenemos la hoja precio insumos, la hoja parámetros, empresas afiliadas, pacientes afiliados y cálculo de prestaciones, que seguramente a medida que avancemos vamos a llegar a este formulario en donde la idea es automatizarlo de acuerdo a un detalle de prestaciones médicas, por ejemplo, e insumos de una mutual. ¿Ya? Por lo tanto, en esta ocasión vamos a utilizar la función buscar B en conjunto con validación de datos, que es lo que vamos a ver ahora. Luego de eso, una vez que usemos validación de datos junto con buscar B, veremos algunas variantes que tienen que ver con la función si error, para lo cual en su momento vamos a revisar en qué consiste. En el fondo vamos a hacer un anidamiento de una función si error junto con la función buscar B. Luego en forma práctica más veremos cuándo utilizarla. Para ello vamos a partir por lo básico, viendo que en la hoja precio de insumos tenemos el detalle, junto a un código y a un valor neto, que los vamos a utilizar obviamente en otra hoja, en este caso en prestaciones, cálculos de prestaciones, para ir, digamos, utilizándolo con funciones de búsqueda y referencia. La hoja parámetros, en la cual vamos a utilizar también estos datos para lo que es la validación y también para usarla en conjunto con la función de búsqueda y referencia. La idea es darle consistencia a nuestra información, por lo tanto van a haber parámetros que vamos a utilizar para obtener información desde esta hoja y poder validarlos, digamos, para que no hayan errores y para que nuestra información sea más consistente. Para ello tenemos una tabla con las ciudades y con su respectiva columna de comunas, la cual nos va a ir, digamos, ayudando en el sentido de que al seleccionar una ciudad nos puede arrojar inmediatamente su comuna. En el caso de género también vamos a validar los datos utilizando estos dos parámetros, que son femenino y masculino, para que no nos dé la posibilidad de equivocarnos al ingresar un dato y que al momento de hacer un filtro, por ejemplo, que quede el dato afuera por el hecho de escribir mal, digamos, el tipo de género. Por ejemplo, alguien puede haber escrito mujer, otro haber abreviado fem de femenino, y eso quedaría, digamos, formaría, digamos, una inconsistencia en nuestra información y perdería integridad nuestra planilla en cuanto a los datos. En cuanto acá al indicador, también vamos a usar esos tres parámetros solamente, al día trazado y bloqueado, el cual va a estar asociado a un código indicador que obviamente después con una función de búsqueda y referencia, validando estos datos, me va a arrojar el código indicador correspondiente de acuerdo a lo que yo, digamos, seleccione. Después tenemos la, la hoja empresas afiliadas, en el cual por el momento yo ingresé tres datos, obviamente son ficticios, en los cuales vamos a ir completando de a poquito, utilizando en este caso en la celda F3 de la columna ciudad, del campo ciudad, el cual nosotros vamos a poder, la idea es que podamos seleccionar la ciudad con un menú desplegable a través de validación de datos por lista. Con esta ciudad que seleccionemos, la idea es que me arroje en forma automática la comuna, y para ello vamos a usar una función de búsqueda de referencia, que la variante va a ser que vamos a ir a buscar los datos a otra hoja, cosa que en versiones anteriores no se podía. La versión 2010 en adelante sí se puede ir a buscar los datos a otra hoja y poder aplicar la función, digamos,
digamos, no solamente en la misma hoja, sino que desde otra hoja del mismo libro. ¿Ya? El indicador de riesgo también lo vamos a hacer con validación de datos y luego el código indicador lo vamos a buscar con la función buscar b, obviamente en la hoja, desde la hoja parámetros. Eh, la parte de listado de clientes en convenios de mutual de seguridad, vamos a ir usando después validación de datos de diferentes estilos, por lo menos en la columna edad. En género también lo vamos a hacer con validación de datos por lista. El rol de empresa también lo vamos a sacar con validación de datos por lista y, y eso me va a arrojar con una función de búsqueda y referencia a la empresa. Vamos a ir de a poco integrando estas, digamos, estas funciones para luego llegar al taller final, digamos, culmine, en donde este formulario que estamos viendo acá, vamos a poder obtener de forma automática la mayoría de los datos utilizando la combinación de estas tres, digamos, opciones que vamos a ver a lo largo del desarrollo de este taller. Por lo tanto, las funciones utilizadas van a estar acá. La primera es buscar B en combinación con validación de datos y luego vamos a usar, digamos, cuando corresponda, la función si error, que va a ser en el fondo un anidamiento que vamos a utilizar a donde dice valor, no siempre es valor, como tal como lo expresa acá. Valor puede ser también otra función, ¿ya? Por lo tanto, acá en valor vamos a aplicar el alineamiento con la función buscar b y vamos a permitir que nuestra planilla, digamos, se vea de mejor forma y no nos arroje un error al no contener datos, digamos, en caso de que una celda no tenga valor. Lo vamos a ver en forma práctica para que se vaya entendiendo. Partamos entonces por lo inicial. Vamos a partir con la hoja empresas afiliadas, en donde ustedes, la idea es poder usar validación de datos por lista. Para ello simplemente van a recordar que en la hoja parámetros tenemos todas las ciudades, por lo tanto la idea es nosotros poder seleccionar una ciudad desde acá, no tener que escribirla y a la vez vamos a optimizar nuestro trabajo y vamos a validar también el dato que estamos ingresando. Para ello vamos al ejercicio práctico. Vamos a ir entonces acá a empresas afiliadas y vamos a posicionarlo en la celda F3, en donde vamos a usar validación de datos. Para ello vamos a la ficha datos, hacemos clic en datos y luego vamos al grupo de herramientas, herramienta de datos. Acá hay un icono que lo pueden ver acá, que al ganar el cursor ahí me dice validación de datos. Voy al ladito a la flecha y voy a la opción que dice validación de datos punto punto punto. Al hacer clic acá se les va a desplegar la siguiente ventana, que la vamos a ver acá, en donde obviamente tiene tres pestañas. Por defecto está en configuración, pero también tenemos la opción de mensaje de entrada y mensaje de error. Estas dos opciones las vamos a hacer cuando hagamos cualquier tipo de validación de datos que no sea lista. Por lo tanto, si analizamos, vamos a configuración y vamos a ver que por defecto el criterio de validación dice permitir cualquier valor. Eso significa que lo que está por defecto no tiene validación, por eso dice cualquier valor. Por lo tanto, en el momento que seleccionamos un tipo de criterio, va en el fondo a seleccionarme algún tipo de validación. En este caso, tenemos varias que los vamos a ir viendo en su oportunidad, como por ejemplo valor entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. En este caso en particular vamos a usar el más sencillo y el más simple, que es lista, el cual no requiere mensaje de entrada y mensaje de error. Por lo tanto, omitimos ir a configurar estas dos pestañas que están acá arriba y esto ocurre solamente cuando usamos, en este caso, validación por lista. Podemos omitir esos dos mensajes. Luego, cuando veamos algún ejemplo, por ejemplo, cuando usemos algún número decimal, algún número entero o algún formato de fecha que queremos validar, ahí sí vamos a poder configurar estas dos pestañas. Vamos a lo más simple entonces, lista.
y acá lo primero que me pide el origen. Por lo general yo podría tener los datos en la misma hoja como eran las versiones anteriores, pero acá me permite tenerlo en otro lugar. Esto hace que nuestra planilla quede más limpia, no tener que tener datos a los costados de acá y poder, digamos, intervenir con otras hojas del mismo libro. Para ello, fíjense bien, acá yo voy a la flechita que está acá y al hacer clic espera a que yo le ingrese, en este caso, el rango de que yo voy a utilizar para validar. Ese rango siempre es una columna, una sola, no dos, y siempre de forma vertical. Por lo tanto, en este caso, ¿qué hago? Van a tomar en cuenta de que como mis datos no están acá, las ciudades las tengo aquí en parámetros, noten que cuando yo me cambio de hoja, la versión de Excel de 2010 en adelante, enseguida me asigna eh, el nombre de la hoja con un signo de exclamación. ¿Ya? Por lo tanto, si yo hago clic acá, van a notar que me aparece es igual parámetros y el signo de exclamación. Esto me está indicando en el fondo el nombre de la hoja. Me está diciendo que va a haber un rango que está dentro de esta hoja. Si no le hubiese puesto nombre, diría, supongamos, hoja 2 y el signo de exclamación. Como yo le puse nombre a mi hoja, se llama parámetro, sale el igual parámetros y signo de exclamación. Ahora está a la espera que yo seleccione el rango. En este caso, ¿cuál va a ser mi rango? El que yo marque. En este caso nunca incluyo el encabezado. ¿Ya? Parto, digamos, de lo que yo quiero mostrar. Tampoco puedo mostrar dos columnas, recuerden siempre eso. Cuando es lista, es una sola lista. Hagan cuenta que se tiene que desplegar una lista. Por lo tanto, no puedo seleccionar dos columnas. Siempre es lo que yo quiero mostrar para seleccionar. En este caso, aquí quiero mostrar las ciudades desde Angol, clic, mantengo el clic y arrastro. ¿Hasta dónde arrastro? Fíjense, en este caso en particular yo voy a marcar pasado la fila 45, o sea, la fila 46, se fijan, y yo podría marcar más. ¿Qué me permite marcar más? Me permite que si yo a futuro agrego una ciudad, podría aparecer sin necesidad de hacer nuevamente validación de datos. Yo voy a dejar, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si ustedes se fijan, yo voy a dejar libre el equivalente a 5 ciudades más para futuro. Si yo agrego una, me aparezca en la lista desplegable, para no tener que volver a hacer la validación. O sea, si me apareciera una ciudad nueva, ejemplo, que no estuviera acá, supongamos Quillota, obviamente tendría que incorporarla yo junto con su comuna y para que luego, cuando yo quiera seleccionar esa ciudad, aparezca en la lista desplegable. O sea, sería dinámica. Podría yo agregar N ciudades acá, siempre y cuando el rango que marqué tenga el espacio para agregar más ciudades. ¿Ya? Por lo tanto, lo vamos a dejar esta vez hasta ahí, para por lo menos colocar 10 ciudades más a futuro. Vuelvo a seleccionar la flecha, vean, clic, y con esto simplemente voy a donde dice aceptar. Al aceptar me retorna la hoja inicial, vean, que es esta, y en este caso, si ustedes ven, ahora al hacer clic acá me aparece la lista desplegable con todas las ciudades que están aquí. ¿Ya? Todas las ciudades. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense que cuando yo hago validación de datos, yo puedo copiar la validación y copiar el dato que está ahí, el que podría seleccionar. Significa que si alguien veo que aparece eso, no selecciona nada, yo puedo copiar y arrastrar. Acá no tengo que dejar rango absoluto, nada, lo hace solo. Por lo tanto, yo podría ir al vértice inferior del lado derecho, copiar y arrastrar aquí a lo largo, para que cada vez que haga clic se me despliegue la lista desplegable. ¿Ya? Si ustedes ven acá abajo, no está copiado esto, por lo tanto no me sale la flechita. Aquí tampoco, porque no he copiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer clic acá y antes de seleccionar, que tampoco implica si yo seleccionara alguno, yo lo podría suprimir. Pero lo que voy a suprimir ahí, en el caso de que copiara y arrastrara tanto la validación como el dato, es borrarme solamente el dato, pero no la validación. Por lo tanto, si no escribo nada, por ejemplo, yo puedo hacer clic acá en el vértice inferior del lado derecho, vean, cuando aparece el más,
mantengo el clic y arrastro. Con esto que estoy haciendo, en toda mi planilla, por lo menos hasta aquí, hasta la fila 21, que vendría a ser, digamos, el folio 19, van a ver que acabo de copiar la validación de datos. Luego, al hacer clic afuera, se van a tomar en cuenta que si voy viendo celda por celda, van viendo que está la validación. Entonces yo voy a, para probar lo que estamos haciendo, yo voy a hacer clic acá y van a ver que ahora puedo seleccionar Angol. Si yo hago clic acá, van a ver que en todos tengo libre la posibilidad de elegir una ciudad. Ejemplo, voy a usar una donde la ciudad sea distinta a la comuna. En este caso, Labranza va a ser la comuna, ya sé cuál es, Temuco, pero la idea que lo arroje solo. Y vamos a usar una cercana, digamos que tenga que la ciudad sea distinto a la comuna. En este caso, vamos a buscar Quino, que debería estar por acá. Ahí está Quino, para saber cuál es la comuna correspondiente a Quino. Esta es nuestra primera parte. Ahora vamos a analizar cómo buscar la comuna. Y para ello vamos a usar una función de búsqueda y referencia que es la función buscar b. ¿Cuál es la sintaxis? La vamos a revisar enseguida. Para ir a ello basta con ir a inicio, vean, ficha inicio, y simplemente voy a las de costumbre, que son las funciones, digamos, con el símbolo de sumatoria, donde yo tengo las básicas. Al hacer clic al ladito, suma, promedio, contar números máximo y mínimo, pero también tengo la opción que dice más funciones al final. Ahí mismo donde buscamos la función sí, la función contar.sí, sumar.sí, entre otras. También podemos pillar buscar b. Para ello vamos a ir a más funciones, clic, y vamos a ver el asistente. Si no nos recordamos cuál es, en este caso yo la he empleado ya, esta va a estar en usada recientemente. Si no nos acordamos que es una función de búsqueda y referencia, simplemente hago clic aquí, digo todo y escribo, una vez que está aquí en azul, por ejemplo la B de buscar, y empiezo a buscar la correspondiente lentamente hasta que me aparezca buscar punto, no, perdón, buscar B. Esto los va a pasar la primera vez solamente y luego van a ver que ya tengo la función buscar B. Hay una función de búsqueda que es la más poderosa, la más actual de todas, que es buscar X. Esa en su oportunidad la vamos a ver, esta vez no la vamos a hacer porque depende mucho de la versión de Excel, ¿ya? Por lo tanto, si yo pusiera esta función, que es mucho más poderosa, que es la más actual, que suple todos los defectos que tenía la función buscar B y buscar H, el problema va a ser que si no tienen el software, digamos, más actualizado, no les va a aparecer. Por lo tanto, vamos a dejarla más adelante a ver si la podemos emplear, pero una función que es mucho más poderosa, digamos, que la función buscar B. Vamos a buscar B y vamos a ir hablando de las limitantes. Me sale que la sintaxis es buscar B, valor buscado, después dice punto y coma matriz o tabla, punto y coma indicador de columna, rango, ¿ya? Y si vamos a donde dice aceptar, vamos a verlo con más detalle el asistente que más nos va diciendo. Dice acá que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, dice, la tabla se ordena de forma ascendente. Si nosotros vemos la información que me entrega, más la sintaxis, la verdad que no entendemos cómo funciona. No lo vamos a entender. Por lo tanto, ahora yo les voy a indicar qué es realmente lo que se incorpora acá. Para ello, fíjense, vamos a ir a aceptar y me aparece este asistente en donde me va a preguntar por el valor buscado. Y aquí viene la confusión que tiene que ver un poco con las traducciones que tiene la Microsoft, que a veces son un poquito confusas, porque me habla de valor buscado, pero en realidad lo que yo voy a ingresar ahí es qué le voy a dar a Excel para que busque, más que el valor que yo quiero encontrar. Por lo tanto, el valor buscado en este caso es lo que le voy a dar a Excel para que busque, y luego que busque eso, que sea coincidente, me entregue el valor
que realmente yo necesito que me entregue. Por lo tanto, en este caso, ¿qué le voy a entregar a Excel? Solamente tengo la ciudad, ¿ah? Que es Angol. Entonces el valor buscado viene a ser como el punto de partida para que él busque, para que Excel busque. Entonces yo le digo que quiero que busque Angol, ¿ya? Luego de decirle que busque Angol, me pregunta por la matriz o la tabla. Y acá tenemos la siguiente variante, que esto se puede hacer con las versiones de la Office 2010 en adelante. Poder ir a buscar esta matriz o esta tabla a otra hoja, no necesariamente a la misma hoja en donde estoy, digamos, trabajando. Por lo tanto, como tenemos las comunas en la hoja parámetros, yo fíjense lo que hago acá. Cuando estoy acá, en este sector, hago clic acá en la flechita, vean, clic, espera que yo le dé el argumento a la función y simplemente voy acá, fíjense, a parámetros y aquí viene donde yo ingreso la tabla o matriz. En este caso es sencillo porque yo necesito primero que nada que siempre el valor buscado que yo le entregué sea la primera columna de esta tabla. Por lo tanto, en este caso tenemos dos columnas y obviamente lo que yo le di a Excel para buscar era esa. Por lo tanto, yo marco desde Angol hasta la comuna de Angol y selecciono, digamos, todo este rango o toda esta matriz. Y vamos a aumentar hasta 10 posiciones más porque recuerden que dejamos libre como para ingresar 10 ciudades más con sus respectivas comunas. Por lo tanto, yo voy a llegar aquí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí parece que tenemos 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con eso voy a permitir que si yo alguna vez ingreso a una ciudad, voy a agregar la comuna y me haga de forma correcta a mí la, la búsqueda. Luego de eso, se fijan, marqué, hago nuevamente clic y con eso me devuelve otra vez acá y me pregunta el indicador de columna. Y aquí viene algo que es importante. El indicador de columna es cuál es, digamos, en qué columna, en qué número de columna está el valor que yo quiero que me entregue. En este caso es sencillo porque tengo una matriz que es de dos solamente, de dos columnas. Y le di la primera, que siempre va a ser la uno, el valor buscado siempre va a estar en la primera columna. Si hubiese tenido cuatro columnas acá, por ejemplo, y yo estoy al revés, estoy buscando la comuna, le entrego la comuna, pero quedo la región y la región está acá, de aquí partiría obviamente mi matriz, y esta sería la uno, no la 2 como en este caso. Por lo tanto acá el indicador de columna para este caso en particular va a ser la columna 2 porque aquí está el valor que yo quiero que me entregue. Entonces, ¿qué hago acá? Escribo 2. Al hacer clic ya inmediatamente me volvió a mi hoja original. Le digo 2 y el rango, digamos que dice aquí rango, en este caso, aquí es un valor lógico, no es un rango en realidad, sino que es un valor lógico. Acá, digamos, la versión 2016 agregó como esta sección que dice rango, pero en realidad es como un criterio de ordenamiento. Es un valor lógico, como dice ahí. Y acá siempre hay que colocar falso, o si no, que lo que hace, me ordena y después busca. Y a mí no me interesa que ordene una columna, porque estamos buscando algo que, digamos, que pertenece, está íntimamente ligado al valor que está al lado de eso. Por lo tanto, si yo ordenara las comunas en orden alfabético, me quedarían todas descambiadas, de acuerdo a la comuna y la ciudad. Por lo tanto, acá en este caso siempre hay que llenar acá el valor falso, ¿ya? Y en este caso me dice, entonces Angol. Una vez que yo hago esto, fíjense, presiono aceptar y con esto hice una función. Me pregunta primero que no se puede encontrar el proyecto o la biblioteca, simplemente presionamos aceptar, después le voy a decir cómo evitar ese error. Y en este caso, ¿qué hay que hacer? Cuando le aparezca este famoso error que tienen casi todas las librerías, ustedes tienen que desactivar aquí la parte que dice Calendar. Falta Microsoft Calendar, ustedes lo desactivan y ahí no les va a dar más ese error. Acepta. ¿Ya? Y ahí le arrojó Angol. Ahora, ¿cómo lo hago para que
yo pueda, digamos, copiar y arrastrar, aquí viene un tema que es lo que son las referencias absolutas. He visto algunos trabajos que han tenido problemas con esto, y la mayoría de estudiantes que cuando quieren copiar y arrastrar obviamente se les va a ir desfasando, en este caso, la matriz. La matriz donde está en la hoja parámetros y aquí está el rango de la matriz. Por lo tanto, vamos a acordarnos cómo se deja absoluto un rango de una matriz, que en este caso sí nos va a servir porque yo requiero copiar y arrastrar esta función a lo largo de toda esta columna, no hacerla una por una, ¿ya? Y para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar un poquito y vamos a ver que es sencillo dejar esto absoluto. Basta con dejar absoluto simplemente el rango o la matriz, digamos, que fue la que seleccionamos delante, que es la hoja parámetro. Para ello, si ustedes recuerdan, era signo peso ante el indicador de la celda inicial de la matriz o del rango, luego signo peso antes del indicador de fila de la celda inicial de la matriz o rango, y lo mismo con la celda final de la matriz, o sea, peso C y luego peso 55. Con eso simplemente doy intro y ahora sí puedo copiar y arrastrar mi función de búsqueda y referencia. ¿Ya? Aquí vamos a ver lo que ocurre. Si yo hago esto, fíjense, me aparece el símbolo de error, que es en el fondo es porque esta función no encuentra, digamos, un resultado por el hecho que no tengo datos aquí en ciudad. Ahora, si fuera acá ciudad y pusiera, por ejemplo, cualquier otra, vean, ejemplo chol, obviamente ya no me arroja el error, perdón, y me está mostrando la comuna respectiva. Pero no siempre vamos a llenar los datos enseguida en la planilla. De hecho, yo para suprimir el dato, fíjense, voy a presionar la tecla suprimir. Obviamente la validación sigue quedando, vean, está ahí, pero me sigue arrojando un error. Para ello, ¿qué vamos a usar? La variante que tenemos acá en función a utilizar, fíjense, que es la sintaxis de la función cierre. En el fondo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ampliar esta, que lo único que va a hacer es validarme la función buscar b, que va a ir aquí, y luego que en caso que haya un error en esta función, me devuelva el valor si error, que va a ser lo que yo quiero que salga ahí. En este caso, que voy a pedir que salga simplemente, entre comillas, un espacio. Por lo tanto, que no me marque un error, sino que me marque un espacio. Alguien podría colocar un cero, qué sé yo, cuando estamos hablando de números. En este caso yo quiero que me coloque solamente un símbolo, digamos, de un carácter del blanco, si le queremos llamar. Y para eso es colocar, digamos, un blanco entre comillas. Veamos cómo lo solucionamos. Vamos a ir acá, nuevamente acá, a la hoja empresa afiliada y fíjense lo que voy a hacer. Voy a modificar mi primera función, para ello voy a ampliar acá un poco, para que lo vean con más detalle. Voy a presionar F2 y de forma manual voy a agregar el sí error. Fíjense, voy a ganar más acá, un momentito, vamos a optimizar esto para que lo puedan ver de mejor forma. Ahora sí. Acá fíjense, cuando empieza mi función es igual, buscar b, después del igual, fíjense, voy a hacer clic y voy a escribir sí error. Y van a ver que usted ahí inmediatamente le aparece como el asistente. Eh, ¿Cuál es la sintaxis del sí error? Ya lo vimos. Sí, punto error, vean, error, abro paréntesis. Y mi valor, ¿cuál va a ser? Buscar b, que es obviamente lo que había escrito yo, que es mi función completa. Ese es mi valor. Por lo tanto, ¿qué me falta agregar? Solamente acá, vean, el punto y coma
abre comillas, cierra comillas, que en el fondo es para que me aparezca un espacio, y luego cierro el paréntesis inicial del cierre. Por lo tanto, fíjense lo que dice, un anidamiento de una función. ¿Y cuál es el valor de la función cierre? El valor es otra función. Ese es el valor, vean, buscar b, lo mismo que hemos hecho, hasta ahí, hasta donde dice falso, se cerró el paréntesis y luego después del punto y coma va el valor cierre y el valor cierre que va a ser simplemente abre comilla y cierre comilla, que en el fondo es reflejar un espacio, ¿ah? Digamos un espacio en blanco. Por lo tanto, cuando me aparezca el error, o ahora me va a salir un espacio en blanco que va a permitir que no me salga ese símbolo de error ahí. Es así de simple, vean. Voy a dar intro, me sigue arrojando un gol, pero ahora al copiar y arrastrar, vean lo que ocurre, que cada vez que no hayan datos en la columna donde están las ciudades, fíjense, ahora no arroja absolutamente nada. Y cuando yo coloque una ciudad, me arroja la comuna. Pero si no coloco nada, por ejemplo voy a suprimir, no me da ningún error. Ahí tenemos el ejemplo del uso de la función si-error. ¿Ya? Eso permite para cuando yo creo una función que me calcule algo, pero si no tengo datos acá, que por lo general no los tengo llenados, me arrojaría, digamos, un error de que no hay, que en la búsqueda que está haciendo no hay datos en la columna específica. Para evitar eso, puedo usar la función si-error. Vamos ahora al indicador de riesgo, vamos a hacer lo mismo. En este caso yo voy a usar validación de datos por lista. ¿Cuáles van a ser los indicadores que yo puedo incorporar acá para poder validarlo? Está aquí en parámetros, que va a ser al día, atrasado y bloqueado. Por lo tanto, vuelvo a mi hoja empresa afiliada, vean, clic, y acá voy a usar, voy a disminuir un poquito, voy a utilizar otra vez validación de datos y luego para buscar el código que corresponde al valor que yo seleccione, otra vez una función de búsqueda y referencia. Para ello voy a validación de datos, recuerden que eso está en datos, validación de datos, que está aquí en ese icono de ahí, hago clic y a la primera opción que dice validación de datos punto, punto, punto. Hago clic, me aparece obviamente lo que está por default o por defecto, que es cualquier valor, pero vamos a usar la más sencilla de todas, la más sencilla y más fácil también, que es lista, porque con esta me evito el mensaje de entrada y el mensaje de error, que luego en otra validación vamos a ver cómo operan. Por lo tanto, en lista, el origen, fíjense que podría haber estado en esta misma hoja, pero vamos a ir a buscar los parámetros. Por lo tanto, yo voy a hacer clic en la flecha, clic, me cambio de hoja a parámetros, selecciono el rango, que sería en este caso como son tres solamente, hasta ahí. Si yo alguna vez quisiera o pensara que algún día quiero agregar otro indicador, simplemente podría incluir el rango para poder después incorporarlo y que me salga en la lista desplegable. En este caso vamos a usar esos tres nomás, así que lo voy a limitar. Voy a ir acá nuevamente a la flecha, hago clic y simplemente aceptar. Cuando utilizo validación de datos, nótense que Excel inmediatamente deja absoluto el rango. Por lo tanto, esa es la ventaja que tengo en la validación en este caso, a diferencia de las funciones, que yo simplemente ahora puedo copiar y arrastrar sin problema. Con eso estoy copiando la validación, vean, y ahora puedo seleccionar solamente entre esos tres. No existe otro, por lo tanto valido lo que yo voy a ingresar ahí. Nadie va a poder colocar un indicador que no sea ese. Por lo tanto, cuando quiera hacer algún filtro o algo así, no va a haber ningún grado de inconsistencia. Esto es bueno de repente en la parte comercial cuando uno quiere colocar la forma de pago. Contado, con cheque, cheque 30 días, qué sé yo, o crédito. Qué sé yo. Uno podría colocar acá la forma de pago y así unificar todo y tener más consistencia en mis datos. También, qué sé yo, para el estado civil, para tener claro cuáles son los tipos de estado civil, también podríamos colocar qué valores puedo tomar y así, digamos, me desligo un poquito de eso y se produce una validación de los datos que yo estoy ingresando. No hay posibilidad de error. Si yo, por ejemplo, copio un valor y lo quisiera arrastrar, fíjense que ahora yo podría
digamos, escribir acá otro, supongamos, atrasado, pero yo también podría seleccionar ambos, vean, los voy a seleccionar y con la tecla suprimir borrarlos, pero yo borro solamente el dato, no la validación. Eso es lo bueno, la validación sigue estando ahí. Puedo borrar los datos, pero no borro la validación. Distinto a la función de búsqueda de referencia que utilicé acá, que si yo llegara a borrar lo que tengo acá, obviamente borro la fórmula. Por lo tanto, después vamos a aprender cómo podemos bloquear proteger, digamos, estas celdas para que las fórmulas, la persona no tenga acceso a las fórmulas y por casualidad las pueda borrar, ya sea fórmula o función. Después vamos a ver cómo proteger en este caso nuestras funciones o nuestras fórmulas. Por lo pronto lo vamos a dejar así. Entonces ahora vamos a seleccionar, para ver si está funcionando esto, un indicador de riesgo. Vamos a colocar al día el primero, el segundo atrasado para ver si funciona y el tercero bloqueado. Y vamos a ver lo mismo que hicimos acá, cómo poder obtener el código de un indicador, que ya sabemos que si vamos a parámetros, al día debería decir 1, atrasado debería decir 2 y bloqueado debería decir 3. Veamos entonces qué pasa. Vamos a usar nuevamente, vamos a ir acá a inicio, ¿ya? A pesar de que también las fórmulas están en la ficha fórmula, pero recuerdan que yo les comenté que en la ficha inicio tenemos todo lo necesario para trabajar por lo menos el 90% del tiempo en Excel. Vamos a estar en la ficha inicio. Por lo tanto, lo mismo que aparece en fórmulas, vean, que es acá, autosuma, también aparece en inicio con el símbolo de sumatorio. Voy ahí, hago clic en el símbolo de sumatoria y voy a más funciones, y ahora como ya utilicé anteriormente buscar B, voy a usar recientemente y ya me está apareciendo buscar punto B, perdón, buscar B, perdón, acepto, me aparece el existente, y en este caso ya vamos sabiendo que el valor buscado cuál va a ser. No estoy buscando el 1, el 2, el 3. El valor buscado se refiere en el fondo qué le voy a dar a Excel para que busque. Entonces yo le digo, mire, quiero que busque al día. Ya después dice, ¿dónde quieres que lo busque? Entonces yo le digo, en la siguiente tabla o matriz. Siempre, en este caso, debe comenzar con el valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? Al día. Aquí vamos a ver a qué me refiero con eso. Hago clic acá, luego voy a la flecha y me cambio de hoja. Fíjense que al cambiarme de hoja inmediatamente va a asumirlo como el nombre de la hoja más el símbolo de exclamación. Hago clic ahí, vean, aparece como parámetros y el signo de exclamación. Y ahora siempre está en la columna 1. Si yo tuviera más datos para acá, siempre debo comenzar. Este va a ser siempre el primero, el número 1, el valor que yo le di a Excel. Por lo tanto, aquí parte mi columna 1, fíjense, lo marco, y aquí sí que marco la matriz, hasta ahí. En este caso es más acotada, ¿ven? Ahora, ya estamos analizando que si yo le doy, si parte la número 1, el valor que yo di, sería esta la columna 1, y yo quiero obtener un valor, cuando me pregunte de qué columna quiero obtenerlo, es de la 2 en este caso, ¿ya? De la 2. Si hubiera otra cosa acá y el código del indicador estuviera acá, en la columna I, cuando me pregunte por la columna, digamos, sería la número 3. En este caso, por coincidencia, está al ladito, por lo tanto va a ser la columna 2. Vamos ahí, hacemos clic nuevamente. Cuando me pregunte el indicador de la columna, fíjense, en este caso, el valor buscado siempre está en la 1. Esta es la 1. ¿Cuál es lo que estoy buscando? Lo que está en la 2. Por lo tanto, en este caso va a ser columna 2. Digo 2 y acá siempre donde dice rango, que es un valor lógico, siempre es falso. Siempre se escribe falso ahí, para que me dé el valor exacto. ¿Ya? Y me está diciendo ya desde ya, me está arrojando el valor 1, por lo tanto está correcto. Aceptamos y me arrojó el valor 1. Si nosotros copiamos y arrastramos, obviamente nos va a pasar lo que nos ocurre cuando dejamos que Excel haga referencia relativa. Como acá necesito replicar esta función a lo largo de toda esta columna, vean, ¿qué hago yo? Voy a dejar absoluto
el rango de la matriz. Para ello nos vamos a recordar cómo se hacía eso. Voy a aumentar un poquito el zoom y simplemente vean, simplemente dejo absoluto el rango. Con esto me evito hacerla una por una. ¿De qué forma? Tal como lo mencionamos delante, si no paso peso antes del indicador de columna y antes del indicador de fila de la celda inicial, y si no peso antes del indicador de columna y del indicador de fila de la celda final del rango. Y con eso doy intro y tengo mi indicador. ¿El problema cuál es? Que yo puedo copiar y arrastrar sin ningún problema. Fíjense, lo voy a hacer. Pero me va a arrojar nuevamente el error. Ese error me indica que lo que yo estoy buscando, en este caso da un error porque no tengo datos para buscar. Pero yo no puedo estar llenando con datos si todavía estoy recién ingresando en mi planilla y la idea es que eso no se vea. Por lo tanto, ¿qué vamos a usar? Nuevamente, fíjense, voy a ir a función a utilizar la función si error. ¿Y cuál va a ser el valor digamos, que va a ir como parámetro acá? Va a ser la función de búsqueda de referencia ahí. ¿Cuál va a ser el valor si error? Va a ser la comilla, digamos, el espacio que va a estar entre comillas, que va a ser abre comillas, cierre comillas. Eso me va a arrojar un espacio, ¿ya? Un espacio, digamos, un carácter en blanco, que es lo que yo quiero para que no se vea ese mensaje, ¿ya? Entonces vamos nuevamente acá y vamos a aplicar esta función acá para que no me salga eso de aquí hacia abajo. Para ello es sencillo, vean, voy a ampliar un poquito aquí mi planilla para que quede de mejor visualización. Voy a presionar F2 y acá simplemente fíjense donde dice igual buscar B, parto ahí después del igual y escribo si punto error, que es la primera parte de la sintaxis, abro paréntesis, fíjense, abro paréntesis, luego viene el valor, que sería la función, vean, por lo tanto dejo el buscar B, todo lo que está ahí dentro viene a ser el valor, vean, hasta ahí, simplemente que me falta el argumento final, que es el punto y coma, y lo que yo quiero que aparezca en caso que haya un error. ¿Qué quiero que aparezca? Comillas y cierre comillas. Algunos podrían colocar un cero, ahí no necesitaría colocar comillas. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo algo y no tengo valores y me puede dar una división por cero, me da un error. Pero es porque no he ingresado datos. Por lo tanto, en ese caso no quiero que me muestre un símbolo de error y yo ahí podría colocar el punto y coma y simplemente el cero. Ahora, como es texto lo que yo quiero que aparezca, que es en el fondo que me aparezca en blanco, yo coloco las comillas. Podría haber puesto, no sé, un texto ahí dentro y me saldría el texto en vez del error. ¿Ya? Entonces yo ahora, ¿qué hago después de eso? Cierro el paréntesis del si inicial. Entonces aquí hicimos un anidamiento de función. De un si error, un si punto error, y dentro de ella pusimos una función de búsqueda de referencia como el primer argumento del campo, digamos, del argumento datos, y luego la punto y coma, lo que yo quiero que aparezca en caso que sea error, que en el fondo es un carácter, digamos, un espacio en blanco, ¿no? Doy intro y si ustedes ven con esto voy a solucionar el problema al copiar y arrastrar. Voy ahí, hago clic, voy al vértice inferior del lado derecho, arrastro y van a ver que ahora ya desapareció el error, obviamente. Por lo tanto, cuando yo coloque acá algún tipo de estos indicadores, por ejemplo el bloqueado, me debería aparecer 3 y lo está haciendo. Recuerden que si yo puse un valor acá y lo quiero eliminar, siempre basta con posicionarse aquí y presionar suprimir y, y yo con eso estoy eliminando el dato de la celda, pero no así la validación. A futuro vamos a ver cómo puedo eliminar la validación. Si por X motivo yo quiero descartar eso, no utilizar validación de datos, para poder quitar esto que está ahí, vean, eso que está ahí, para poder quitarlo, se hace el proceso inverso. O sea, ir a validación de datos, marcar todo el rango y colocarle, por ejemplo, vean, voy a ir a datos, solamente a modo
digamos, de conocimiento, voy a validación de datos por lista y simplemente acá donde dice permitir le digo cualquier valor. Con eso quito la validación. La validación. Obviamente en el rango entero, o sea, habría que marcar todo el rango para que lo quiten todas. En este momento si yo lo hiciera, me quitaría la validación solamente en la celda que yo tengo seleccionada. Eso era solamente para que sepan cómo se hace, cómo se quita la validación. Si no hacen eso, esto siempre va a estar así, de esta forma. ¿Ya? Ya, con esto vimos la primera parte y cuál es la idea que ustedes ahora, por ejemplo, lo empiezan a aplicar acá, por ejemplo, en pacientes afiliados. En pacientes afiliados podríamos, por ejemplo, validar la edad. Ya, un cliente, por ejemplo, de una mutual debería tener por lo menos que sea mayor de edad o que tenga 17 años. Por lo tanto, aquí yo podría estar validando la edad, que al ingresarla no me acepte una edad que sea inferior a los 17, por ejemplo, o a los 18. La pregunta es, ¿cómo valido eso? Y digamos, ¿y qué mensajes de entrada y de salida podrían ser? Entonces, vamos a ver como ejemplo la edad, poniendo como argumento que uno podría decir que si una persona está afiliada a una mutual, significa que está trabajando y significa que es mayor de edad. Pero puede darse el caso que la persona todavía no tenga 18 y que trabaje con la autorización de los padres. Por lo tanto, de eso va a depender también el tipo de validación que yo haga. Por ejemplo, acá vamos a usar datos, validación de datos y validación de datos punto punto punto, y vamos a elegir en vez de cualquier valor, fíjense, un número entero, para que si yo ingreso 1,2 como edad, no me lo acepte. Por lo tanto, ya estoy validando una parte que sea un número entero. Entonces yo digo número entero. Después tengo datos, me dice entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor igual que y menor igual que. O sea, son varias de las opciones. En este caso, yo voy a, supongamos, a colocar entre. Y voy a colocar un mínimo. Yo podría colocar ejemplo 18. Y un máximo ejemplo 65. Porque uno pensaría que una persona para trabajar tendría que tener por lo menos 18 y que podría trabajar solamente hasta los 65 porque se supone que a esa edad jubila. Pero no siempre es así. Entonces, de eso va a depender qué cosa. El mensaje de entrada y sobre todo va a depender el mensaje de error que tiene un estilo, que es este, digamos, lo más importante que tiene acá, que tiene un estilo alto, tiene un estilo advertencia y un estilo información. El alto no me deja ingresar un valor que no esté dentro de los parámetros. El advertencia me da la posibilidad, me advierte, pero me da la posibilidad de ingresar el dato. Y el otro me entrega solamente información. Existe un título, que es el título del mensaje, y un mensaje de error. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer bien básico. Vamos a ir al mensaje de entrada, supongamos, y en este caso sería, aunque sea redundante, les quiero dar un ejemplo para que entienda en qué consiste el mensaje en sí. Vamos a colocar aquí edad del cliente, por ejemplo. A pesar que es obvio que dice edad, digamos en este caso, pero no siempre podría ser digamos, tan certero. Por lo tanto, es más que nada a modo de ejemplo. De repente se podría omitir el título, ¿ya? Pero quizá el mensaje de entrada es importante, relevante. Le voy a colocar el título para que entiendan la relevancia y la diferencia entre título y mensaje de entrada. El mensaje de entrada es una forma de poder ayudar al usuario para saber qué cosa entregar. Acá, por ejemplo, se sabe que es la edad de la persona, pero de repente podría salir un campo que podría prestarse para confusión. Por lo tanto, acá el mensaje de entrada precisamente es para eso. Entonces, debería ser ingrese edad, ¿sí? Entre 18 y 65 años. Ese sería mi mensaje de entrada. En el caso del mensaje de error,
por ejemplo, está el título y el título obviamente debe decir que hay algo, que pasó algo. Entonces acá podría ser eh, error de ingreso, por ejemplo, o para que sea más claro podríamos colocar dato no, no válido, por ejemplo, dato no válido, y el mensaje de error sería ingrese, por ejemplo, solo edades entre 18 y 65 años. Aunque sea demasiado explícito, hay que tomar en cuenta que los usuarios de planilla electrónica no necesariamente tendrían que saber cuál es una edad válida. Por lo tanto, es una forma de validar los datos y a la vez informar al usuario. Ahora, si yo dejo alto, el estilo en alto, vean lo que ocurriría. Lo vamos a probar, fíjense. Lo voy a dejar tal como está ahí en alto. Por lo tanto, tenemos la configuración, que es un número entero, entre 18 y 65. Luego el mensaje de entrada dice edad de cliente y el mensaje de entrada es ingrese edad entre 18 y 65, perdón, título, edad de cliente y el mensaje ingrese edad entre 18 y 65. Luego vamos al mensaje de error que tiene el título dato no válido y el mensaje de error es ingrese solo edad entre 18 y 65. Pero tenemos el estilo alto. Vamos a probar qué es lo que hace ese estilo. Fíjense, yo acepto, por lo tanto cuando yo hago clic en la celda me aparece ahí edad del cliente y me dice ingrese edad entre 18 y 65. Si yo ingresara, por ejemplo, me equivoco y coloco 2,2, vean, 2,2, que obviamente no es una edad porque no es un número entero, inmediatamente me sale el mensaje, dato no válido. ¿Ya? Lo único que me permite es cancelar o reintentar. Nada más. Yo puedo ir a reintentar. Ahora voy a escribir, supongamos, una edad que esté fuera de los márgenes. Supongamos 70. Doy intro y me está diciendo que el dato no es válido. No me deja entrar otra información. Entonces, en este caso, lo único que me va a permitir una edad válida. O sea, si yo ingreso ahora, por ejemplo, 50, obviamente no me va a dar ningún mensaje. Me permitió que podía ingresar los 50. ¿Qué voy a ver ahora? Vamos a ver el tipo de mensaje y lo vamos a analizar. Para ello voy a nuevamente me gano en la celda, voy a validación de datos punto 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 y vamos a cambiar acá el estilo y voy a cambiar el estilo. ¿Por qué? Porque en este caso en particular podría darse que una persona tuviera o más de 65 o menos de 18. No así, no me va a validar, por ejemplo, decimales. Eso sí que me lo va a estar constantemente, digamos, dándolo como error. Pero sí, si yo ingresara un error, digamos, un valor distinto, siendo entero menor a 18 o mayor a 65, en algunos casos me podría advertir. En este caso conviene, por ejemplo, la advertencia, porque puede darse de que un trabajador tenga 17 o puede darse que un trabajador tenga más de 65. Por lo tanto, en este caso en particular, podríamos dejarlo libre para una advertencia. Y van a ver en qué cambia ahora. Yo presiono aceptar y ahora si yo pusiera, supongamos, 17 años, presiono Enter, me advierte, pero a la vez, si yo me equivoqué, le digo, desea continuar, le digo que no, y si en realidad la edad está bien porque la persona tiene autorización, digamos, de notarial, supongamos, me da la opción de advertirme, pero dejarme ingresar la edad que corresponde. En este caso, sí, 17. Y lo dejo. Esa es una forma nosotros de poder validar, supongamos lo que son, en este caso, datos enteros. Yo me voy a ganar aquí, fíjense, voy a suprimir el valor, pero mi validación sigue quedando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a copiar y arrastrar mi validación para que me valide en todo el rango que yo acabo de marcar. Por lo tanto, acá cada vez que ingrese un valor, supongamos aquí, también me va a estar validando. Ejemplo, voy a ingresar el, en vez de 33.0, fíjense,
Y obviamente acá desea continuar le digo que no. Por lo tanto está haciendo la validación. Voy a colocar ahora una edad válida, 18, vean, y la va a tomar. Ya, aquí usamos validación de datos a través de un número entero. Y aprendimos cómo se podía, digamos, configurar esta validación. En este caso, como no es lista, lo ideal es configurar tanto el mensaje de entrada como el mensaje de error. Y lo más importante es validar la última opción que está acá, que voy a volver a repetirla, que es el mensaje de error y el estilo. En algunos casos es fundamental colocar el alto y en el otro puede ser advertencia. Ejemplo de donde debería ir alto y no advertencia, supongamos en un horario, cuando validemos una hora. Si una clínica o un negocio o una empresa atiende a partir de las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Y yo estoy citando a algún cliente, digamos alguna entrevista, qué sé yo, no podría colocar una hora de citación a las 5 de la mañana, porque a las 5 de la mañana está cerrado. Entonces en esos casos podría usarse la opción alto. ¿Ya? Si fuera en caso de una prestación médica, por ejemplo, una mutual, y le van a dar una hora a un paciente o a un cliente, obviamente hay que atender en el horario que la mutual atienda público. Por lo tanto, si yo voy a dar, no sé, una audiencia para algún, digamos, contralor de la mutual o para personal, digamos, para un médico que esté, digamos, atendiendo en la mutual, obviamente debo colocar un horario que esté dentro del horario de atención de esta institución. Por lo tanto, si parte a partir de las 8, el funcionamiento no puedo colocar una hora a las 7 de la mañana. Y para eso, obviamente, nos serviría el alto, que no permite ingresar una hora que no sea válida. Ya. Ahora, a género, acá, ya que utilizamos acá en el anterior, digamos, los parámetros, obviamente acá también lo podemos hacer lo mismo con validación de datos por lista. Por lo tanto, vamos a repetir el ejercicio de la hojita anterior. Ahora ya más rápido, validación de datos. En este caso vamos a hacer el más fácil, que es validación por lista. Con este me evito el mensaje de entrada y el mensaje de error. Voy al origen, hago clic y para darle consistencia a mis datos, para que no haya equivocación, me cambio a parámetros, vean, voy a parámetros y marco las únicas dos opciones, que son femenino y masculino. Con esto me va a permitir darle consistencia a mi información y ahorrar trabajo porque no voy a tener que estar escribiendo. Hago clic nuevamente. eh, si ustedes se fijan, inmediatamente la validación de datos me dejó absoluto el rango donde están mis parámetros. Vean, acepto, vuelvo a mi hoja, ven, y ahora puedo copiar y arrastrar mi validación. Hasta ahí. ¿Ven? Por lo tanto, ahora yo podría decir que Valesca es de género femenino. Y acá todo lo demás está con validación, por lo tanto, Lidia también es femenino. ¿Ven? Root de la empresa. Tenemos, por ejemplo, acá que esta persona debería pertenecer a una empresa. Por lo tanto, si tenemos la empresa afiliada, acá, vean, para eso voy a disminuir, tenemos el root de la empresa, tenemos la razón social, tenemos el giro, la dirección, entre otras cosas. ¿Ya? Que fue lo que estuvimos llenando en delante. Por lo tanto, yo podría decir que una persona pertenece a una de estas tres empresas, podrían haber más. Pero tenemos estos tres datitos, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, fíjense. Donde está el paciente afiliado, vamos a asumir que la señorita Valesca Ávila pertenece a la empresa Agroalimento S.A. ¿no? ¿Qué es eso? Por lo tanto, fíjense lo que vamos a hacer. Voy aquí a donde dice root de la empresa y en vez de estar escribiendo el root de la empresa, nos vamos a ir directamente a donde están los roots para no tener que estarlos digitando y yo poder equivocarme de ese root. Por lo tanto, lo voy a hacer con validación de datos con lista. Para ello voy acá, vean, clic, validación de datos, punto, punto, punto. En vez de cualquier valor, voy a ir al más sencillo de todos, que es lista. Y el origen va a ser ¿cuál? Mi lista de root que tengo yo en la empresa afiliada. Por lo tanto, voy aquí al origen, vean, clic. Ahora lo voy a hacer un poquito más rápido. Me cambio de hoja. Ahora no voy a parámetros. Voy a empresas afiliadas. A esa hoja.
coloca el nombre de la hoja más el signo de exclamación y está a la espera que yo marque y digamos el rango de la columna que yo quiero mostrar. En este caso vean lo que voy a hacer. Voy a marcar desde aquí, desde B3, donde está la primer root de la empresa, y voy a marcarlo hasta acá abajo, pensando en que a futuro voy a agregar más empresas. Lo voy a dejar hasta ahí, hasta la empresa número 19, pensando en que yo podría seguir agregando para acá, hacia abajo, más root de empresas, digamos, que están afiliadas a la mutual. Vuelvo a hacer clic acá, vean, clic, vuelvo a presionar aceptar y en este caso me quedó la validación acá y puedo obviamente marcar y arrastrar. Si ustedes ven, la validación está funcionando. Arrastro hacia arriba, vean, y están las tres que tengo y me queda el espacio para agregar más. Por lo tanto, si yo agrego una nueva acá en la otra hoja que dice empresa afiliada, me va a aparecer después en cuarto, en quinto, en sexto lugar todos los root. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, voy a copiar la validación de datos. Basta con ir al vértice inferior del lado derecho, hago clic y arrastro. Con eso obtuve validación para que cuando necesite marcar un root simplemente haga clic y se me despliegan todos los que están incorporados a mi hoja que dice empresa afiliada. Voy a elegir el primero, vean, el primero que está en la lista. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? Que con el primero me arroje la empresa, para no tener que ir a mirar acá a empresa y leer que esta empresa es Agroalimentos S.A., es la razón social. ¿Qué voy a hacer? Función de búsqueda y referencia. Para ello me voy a ganar acá, fíjense, voy a ir nuevamente a inicio y vamos a utilizar otra vez la función de búsqueda y referencia. Para ello voy a más funciones, clic, usada recientemente porque ya la utilicé, y buscar B. Presiono aceptar, me pide cuál es el valor buscado y ya sabemos que no hay que confundirse. El valor buscado es qué le voy a entregar a Excel para que busque. ¿Qué es lo único que tengo yo? El root de la empresa. Por lo tanto, el valor buscado o para que busque Excel va a ser el root de la empresa y para eso selecciono la celda, no el root, la celda. En este caso E3. Inmediatamente él me está diciendo, ah, quiere buscar este root. Me lo está dando ya. ¿Cuál es la matriz o tabla? Para ello, ¿qué hago? Hago clic en la flechita y me cambio de hoja. ¿A cuál hoja? Vean. A la hoja ahora, en vez de parámetros, empresa afiliada. Y pongan atención, siempre debe ser, el valor buscado debe estar en la columna 1. Por lo tanto, fíjense ahora que yo no puedo marcar aquí donde dice ítem. ¿Por qué? Porque el valor buscado que yo le pasé a Excel fue el root de la empresa. Por lo tanto, esta siempre va a ser la columna 1. Por lo tanto, no puedo marcar acá. Tengo que empezar a marcar desde la columna 1, porque la columna 1 siempre va a ser el valor que yo le di a Excel para buscar. Por lo tanto, marco ahí, clic, y luego podría marcar ahí o inclusive todo. Vean, podría marcar todo. Voy a dar un ejemplo, hasta acá. Y el rango hasta donde yo quiera. Hasta ahí porque yo voy a suponer que después voy a agregar más empresas. Ahora, al hacer clic nuevamente, me va a preguntar qué columna, el indicador. Y acá, para que ustedes pongan atención, si yo quisiera el giro, si yo quiero que me entregue el giro, sería la columna 3. Si yo quisiera que me entregara la dirección, sería la columna 4. Si yo quisiera la ciudad, sería la columna 5. Si yo quisiera la comuna, perdón, sería la columna 6. Y así, si yo quisiera el teléfono, sería la columna 7. Por lo tanto, en este caso en particular, por coincidencia, obviamente está al ladito del root. Pero si yo en vez del nombre de la razón social quisiera la dirección de la empresa, ya sería otra columna. O si yo quisiera el giro, sería la columna 3, no la 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, por casualidad, porque está al ladito del root, va a ser la columna 2. Y siempre tengo que dejar a donde dice rango, es un valor lógico que siempre debe ir con el valor falso. ¿Ya? Para que no me ordene. ¿Ah? Aceptamos. Y ustedes ven que me arrojó Agroalimento S.A. ¿Dónde viene el problema? Que aquí vamos a estar aplicando lo mismo que hemos estado viendo anteriormente, que es que si yo copio y arrastro, se me va a ir desfasando el rango porque está haciendo referencia absoluta. Entonces, lo primero, ¿cuál es? Dejar absoluto el rango de la matriz
para no tener que hacerla una por una, porque son varias funciones que tendremos que hacer. Entonces lo único que gano con dejar absoluto el rango es poder hacer una sola función y luego despreocuparnos y copiar y arrastrar. Para ello voy a aumentar un poquito el zoom para que lo veamos más de cerca. Me gano en la celda, presiono F2 y acá lo único que voy a hacer es dejar absoluto el rango de la matriz. No tengo que hacer nada con el nombre de la hoja. Recuerden que aquí está el nombre de la hoja, empresa afiliada, y está el signo de exclamación. Por lo tanto, yo después de eso voy solamente al rango de la matriz, por lo tanto la dejo absoluta. Ya se lo deben saber de memoria. Peso B, peso 3, con eso dejé absoluto la celda inicial del rango. Peso K, peso 21, con eso dejé absoluto la celda final del rango, por lo tanto ya tengo este rango absoluto de esa hoja, que es lo que necesito. Luego de eso simplemente doy intro y ahora sí no tengo problema en copiar y arrastrar. ¿Ya? ¿Con qué problema lo vamos a tocar acá? Fíjense, el famoso error. ¿Por qué me da error? Porque acá no tengo datos. Pero veamos si funciona. Si doy aquí clic acá y le asigno el segundo root, me da, en este caso, voy a agrandar acá, me da la razón social de la empresa. Y si yo hago clic acá y selecciono el tercer root que aparece, me da obviamente la tercera empresa que tengo acá en la hoja empresa afiliada. ¿Qué me falta? Sacar ese molesto error que obviamente sale porque yo tengo acá, no tengo valores, por lo tanto al buscar, digamos, no encuentro coincidencia por el hecho que no hay valores acá. Entonces es un error entre comillas que no es netamente, digamos, de fórmula, sino que digamos, de validación en el fondo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a quitar y usando obviamente lo mismo nuevamente que es la función si error, de cual habíamos hablado, que ya van a entender que es súper sencilla, que a veces se confunden por el parámetro que dice valor, pero no siempre es un valor. Aquí está diciendo, valor dice es cualquier valor, pero también puede ser una expresión o referencia que necesitamos analizar. En este caso, ni siquiera es una expresión, es otra función. ¿Ya? Y valor, que dice acá, valor si error, es el valor que queremos darle al resultado de la función para aquellos casos donde la celda objetivo contenga un error, como va a ser el caso de acá. Pero ¿cuál va a ser mi valor en caso de error? No va a ser ninguno. Podría haber puesto un cero cuando estamos haciendo, por ejemplo, una división por cero y me da un error. Podríamos colocar simplemente el cero, sin comillas ni nada, y cada vez que hay un error me arrojaría un cero en mi celda. Y en este caso no es un valor, pues es un texto. Más que texto, es un carácter. Por lo tanto, yo coloco comilla y cierre comilla y lo único que estoy haciendo es colocar un carácter que es el blanco, carácter en blanco, que es en el fondo lo toma como texto. Por lo tanto, eso es lo que quiero que aparezca cuando hay un error. Que no me escriba nada, sino que me salga en blanco mi celda. Eso es básicamente la función si error. La vamos a aplicar acá. Entonces, para ello voy a presionar F2 para que ustedes lo vean un poquito más, de forma más amplia. Y simplemente vea a donde está el igual, hago clic y empiezo a agregar mi función si error. Sí, la puedo escribir en minúscula, no hay problema. Sí, punto error, error. ¿Qué parte ahora? Abro paréntesis, vean, abro paréntesis. Después viene el valor, en este caso, ¿cuál va a ser el valor? Lo que tenía, que era mi función buscar b. Hasta ahí. Ese primer argumento estaría listo. ¿Qué me falta? El punto y coma y luego el valor en caso de que haya un error. ¿Cuál va a ser mi valor en este caso? No va a ser ninguno, sino va a ser un carácter. ¿Qué carácter es? Que me llene, digamos, la celda me la deje en blanco y para eso abro comillas para indicarle que es un carácter y cierro comillas. ¿Qué me falta para terminar con la sintaxis? El cierre paréntesis. Por lo tanto, ahora doy intro, voy a la celda, voy al vértice inferior del lado derecho y actualizo y copio. Y con esto solucioné mi problema. ¿Ya?
está funcionando la validación, obviamente aquí lo podemos ver que está funcionando, y la diferencia es que si yo suprimo esto, bueno, suprimir, no me va a arrojar ningún error si es que no tengo datos acá. Hasta este punto llegamos con nuestra primera parte, y la idea cuál es, que a partir de la segunda parte de nuestro tutorial, de nuestro segundo ejercicio, podamos acá, empleando todo lo que vimos, poder hacer un formulario, digamos, personalizado, en el cual colocando el root del paciente, en este caso el cliente, digamos, que va a una prestación médica, me puede arrojar el nombre en forma automática, la edad, el género, el root de la empresa a la cual pertenece, el nombre de la empresa o la razón social, el giro de la empresa, el indicador de riesgo, y que acá podamos ir colocando la descripción, los diferentes ítems de prestaciones, y sin necesidad de estarlo escribiendo, podemos tener listas desplegables que me dé, al colocar la unidad, cuál es el valor neto de ese producto, cuál es el subtotal, qué sé yo, todo de forma automática. Esa es la idea de llegar, digamos, a la segunda parte. Por lo tanto, en la primera cápsula que estamos viendo, vamos a intentar hacer el ejercicio que figura en este video, para en la siguiente cápsula poder desarrollar la última parte, que es el formulario, en donde vamos a aplicar validación de datos, función de búsqueda de referencia, y también la función si-error cuando corresponda. Quedamos hasta aquí, chicos. Recuerden, hoy día vimos buscar B, empleándola, digamos, anidándola con el si-error, y en complemento con una validación de datos, que en esta oportunidad vimos la opción lista y la opción número entero. Quedamos hasta aquí, en este caso, para en la próxima cápsula poder utilizar estas tres, digamos, estas dos funciones, y junto con validación de datos en este formulario, para poder automatizarlo. Que estén bien, y nos estaríamos viendo entonces en nuestra próxima cápsula.